Bienvenidos al Magazine Estelares, el magazine que nos une. Nos encontramos hoy con un invitado muy especial. Él es el doctor, empiezo diciéndole doctor, pero ya sé que lo debo cambiar, al abogado Jorge Luis Quintero Gómez. Un abogado especialista en todo el tema laboral y bueno, que tiene múltiples habilidades que nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido al Magazine Estelares. Gracias, Claudia. Muy complacido estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Después de una pequeña espera, estamos por fin sentados los dos junto a todos nuestros televidentes para conversar y aprender. Abogado, ¿de qué institución? Soy egresado de 3 instituciones, el pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, la especialización de la Universidad Libre de Colombia y una de la Universidad Santo Tomás. ¿De acá de Bucaramanga? De Bucaramanga, sí. La Libre del Socorro y la Santo Tomás de Bucaramanga. Muy bien. Cuando uno puede ver tu condición, tú eres una persona con una limitación visual y arranco por ahí. ¿Para ti existe el término discapacidad o es algo que nosotros nos inventamos para rotular a las personas? Realmente no es un invento, es un concepto que viene incluso de los instrumentos internacionales. Pero en los últimos días se ha cogido un término que es un poco más amigable. Ajá. Y es hablar o dirigirse a personas con diversidad funcional. Habilidades diversas, ¿sí? Sí, diversidad funcional. Ajá. Entonces, porque ese término discapacitado o con discapacidad sí es un poco como peyorativo y realmente cuando uno logra rehabilitarse, pues yo creo que lo menos que tiene es discapacidad o limitación. Tiene unas habilidades, como bien lo dice usted en el nombre, en el término que nos enseña, habilidades diversas. Y creo que usted es un ejemplo que nos muestra que eso es realidad. Estas 3 universidades que usted nos menciona, ¿fueron incluyentes? ¿Tienen y piensan en una formación para personas, por ejemplo, que tienen una limitación al leer o al hablar? Bueno, en el pregrado sí, era bastante accesible, pero en la formación como abogado pues es más de atención y la lectura quedó resuelta a través de los lectores de pantalla, que es algo que logró permitirle a las personas con limitación visual, para utilizar el mismo término, ya acceder a la información, que era la única barrera, pues en mi caso. A mí me preocupaba poderme comunicar con los que veían y que utilizaban los medios convencionales, porque a pesar de que existen impresoras braille y otros equipos que permiten utilizar ese lenguaje, lo relevante era poderse uno comunicar con el común de la gente, que son más los que ven, y entonces eso fue posible a través de los lectores de pantalla. Entonces ya no hay ningún obstáculo para que uno pueda acceder a la información y a leer cualquier texto. De hecho hay bastante información digitalizada hoy con los mismos iPhone. Hay bastante garantía para leer lo que uno quiera. Quiere decir que en esa medida, en cuanto a poder contar con la información, somos accesibles. Exacto. Somos accesibles. Sí, hay accesibilidad. ¿Y en qué campos nos está haciendo falta ese poder y ese permitirle a todos estar ahí, integrarnos? ¿A nivel físico todavía nos hace falta ser más accesibles en las instituciones? Sí, a nivel físico sí hay bastante limitación. A nivel auditivo pues se ha ido avanzando. Yo pienso que de todas las diversidades funcionales, la visual es la más llevadera, considero yo. Pienso que hay más posibilidades y de acuerdo al desarrollo tecnológico pues se ha logrado mucho avance. En cambio los físicos sí tienen bastante dificultad todavía, y más en nuestro entorno donde no ha habido desarrollo de infraestructura. Estamos bastante atrasados en ese sentido. Me impresiona mucho esa visión y esa posibilidad de decir, hombre, de todas las diversidades que existen, de pronto no poder ver es la más llevadera, y en mi caso particular me resulta una muy compleja. ¿Cómo ha sido ese proceso de ver el mundo sin poderlo ver en la cotidianidad que nosotros lo hacemos? Pues Claudia, al principio pues en el proceso de rehabilitación yo tuve la fortuna de poderme rehabilitar aquí en el otrora Instituto Nacional para Ciegos, cuando ello existía a nivel nacional. Infortunadamente fue acabado en el año 98 en el gobierno del señor Pastrana, hijo. Pero yo tuve la fortuna en el año 89 de rehabilitarme y recibí una muy buena rehabilitación. Eso es fundamental para uno poderse reincorporar a la sociedad y reincorporarse de manera definitiva y sin ninguna
restricción. Y esa recuperación, me imagino, perdón doctor, que no es solo física, ¿cierto? Tiene también como un componente personal de determinación. Bueno, la determinación pues sí ya le corresponde a uno colocarla, porque de igual forma muchas personas tuvieron la posibilidad de rehabilitarse, incluso en Bogotá, en el CRA, que todavía existe, pero cada uno tiene lo que se merece, es decir, las posibilidades están para todas las personas, pero no todas las personas las saben aprovechar. Eso sí ya depende de cada uno, es decir, las instituciones brindan los parámetros generales, pero ya lo demás depende de cada uno. Jorge, ¿y cuál fue su motor? ¿Qué lo impulsó a decir yo soy de las personas que asumo este reto y voy a aprovechar todas las oportunidades? Bueno, yo debo confesar algo. Como yo había perdido la visión por un ojo desde la edad de los 7 años, considero que de cierta manera mis padres ya me habían como condicionado, direccionado a que tarde que temprano iba a perder el otro ojo, porque era con muchas restricciones de que cuidado, no haga esto, no haga aquello, ¿sí? Que si se golpea va a perder el otro. Y bueno, y finalmente se cumplió la profecía. ¿Y cuándo se pierde la visión totalmente? ¿A qué edad? Yo pierdo la visión totalmente el 12 de diciembre de 1986 a las 3 de la tarde. Por un golpe. ¿Por qué tan exacto? Sí. No, porque esos son momentos que Marcan. difícilmente se van a olvidar, ¿no? ¿Y fue en un accidente? O sea, ¿te caíste? No, fue una pelea, un golpe. Como tenía la visión, pero delicado era el ojo, tocaba cuidarlo. Me dieron un golpe y me dio una hemorragia interna. Alcancé a caminar, ¿qué? Media cuadra, hasta que se cerró el ángulo de la visión. Así como cuando iban a cambiar de sección en Plaza Sésamo, que había problemas técnicos. Entonces salía una cosita así negra recubriendo un cuadro blanco hasta que cambiaban. Todo. Exactamente así fue. Ese 12 de diciembre se transforma la vida. Se transforma así. Ya cambia. Tocó cambiar muchas rutinas. Ya uno no podía salir con sus amigos a jugar, a hacer muchas cosas, porque de cierta manera, en principio, uno era una carga para esas personas. Y todavía, hoy en pleno siglo XXI, en nuestra sociedad hay personas que ven a otra con diversidad funcional y no, terrible. Incluso algunos piensan que una limitación física o visual se puede prender y eso la gente se corre. Eso son cuestiones. Entonces, en aquella época, en el año 86, imaginémonos, todavía más complejo. O sea, ver a una persona invidente era como ver un bicho raro. Perdóname el término coloquial. Sí. Y yo creo que uno nunca está preparado, ¿no? O sea, a pesar de que se tenía la posibilidad o el riesgo de perder la visión totalmente, en el momento en el que llegó, igual fue abrumador. La verdad, no. ¿Ya estaba mentalizado? Pues no tanto, porque claro, yo nunca pensaba en que iba a perder la vista totalmente, eso sí nunca lo tenía. Pero la verdad no, porque el accidente es el 12 de diciembre, duro interno 12 días, salgo el 23, no hay paso común y corriente en las fechas de Navidad. Y bueno, en el año 87 empecé a hacer unos experimentos por allá con una húngara que estaba aquí, la húngara Krasimira, que hacía desarrollar el tercer ojo. Duré 7 meses en ese proceso, pero como soy un poco acelerado y no veía que se avanzaba rápido, entonces dije no sigo con esto. Entonces empiezo la rehabilitación y realmente no, a mí no me dio, yo siempre lo he contado, me empezó a dar duro como a los 18 años, pero solo porque tenía un temor, una preocupación, y era el pensar que esa condición física iba a ser algún obstáculo y se tendría cierto rechazo por parte de las mujeres, de las niñas que empezaba uno a ver a esa edad. Eso sí me empezó a preocupar, pero no, afortunadamente logré ya tener novias y todo con visión y dije, no, tampoco eso no es ningún... Sí, le confieso, esa fue mi única... No combate con el lado conquistador. Señora. No combate la visión con el lado conquistador. No, para nada. No, ese sí era mi temor, pero dije, no, tampoco hacen, y entonces dije, no, vamos a desarrollarnos en un medio con todas las personas, y siempre me he desarrollado en ese medio. O sea, yo no siento, es más, me desarrollo de tal manera que a mí hasta se me olvida que no veo, ¿sí me explico? O sea, para mí eso ya es algo natural. Manejo los entornos, los espacios, y las personas en las que me desenvuelvo lo pueden decir. Mi oficina, la universidad, o sea, es común y corriente, ¿no? Yo creo que igual ellos olvidan, ¿no? Exactamente. Que no puedes ver como nosotros lo hacemos, porque ves a tu manera. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un corte y retomamos con esta conversación tan interesante, aprendiendo mucho del doctor Jorge y de su experiencia de vida.
Estás viendo Estelares. Retornamos al Magazine Estelares. Estamos hoy con una persona que nos está enseñando más allá de la experiencia profesional, que es lo que muchos logran ver a través de las pantallas cada semana. Está enseñándonos sobre su experiencia de vida. Jorge, una persona que se ha superado a sí mismo, ¿cierto? Y yo creo que ha superado las expectativas de su propia familia y de muchos otros. Entramos a estudiar o entra a estudiar Derecho y bueno, la meta era ejercer, la meta era ser el mejor estudiante de Derecho, la meta era abrir brecha para otras personas con baja visión. Sí, el propósito cuando ya empiezo a culminar los estudios y empiezo a ejercer era pues demostrarle a la gente que la circunstancia de no ver pues no iba a ser ningún impedimento para desarrollarse uno profesionalmente, porque yo tenía compañeros que me decían que para qué estudiar. De hecho había profesores que hacían las manifestaciones en una institución que por qué los ciegos estudiamos y los ciegos no servíamos para nada. En alguna oportunidad también tuve un compañero que me dijo que eso iba para qué estudiar, que en un ciego quién iba a confiar. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si eso es cierto. Claro, había una tarea un poco más compleja, porque no era solo graduarme como abogado, sino demostrarle a la sociedad que el hecho de ser invidente no iba a ser ningún obstáculo para poder desarrollar alguna tarea, algún mandato que fuera entregado por una persona. Entonces se empieza a hacer ese ejercicio. Llegué a la conclusión que solamente había una posibilidad y en la medida que se cumpliera con ese objetivo, con ese propósito, el estudiar y prepararme, no habría ningún otro inconveniente. Y eso fue lo que empecé a hacer, a leer, cogí ese hábito. Soy un lector, creo que empedernido, mejor dicho, vicioso a la lectura. Creo que leo más de la cuenta. Es muy grato y creo que es inevitable también cuestionarse uno, por ejemplo, frente a ese hábito, ¿no? ¿Cuántos tenemos la facilidad de poder acceder a la información y no lo hacemos? Y al doctor Jorge le cuesta, entre comillas, un poco más de trabajo poder acceder a ciertos textos y sin embargo lo ha hecho parte de su vida cotidiana, ¿no? A este momento llevo leído ya, Claudia, 85 libros del 1 de enero a la fecha. 85 libros de temas de derecho. No, estoy leyendo de psicología y de administración y de derecho también algunos, sí. Aparte de las jurisprudencias. ¿Qué otra afición tiene este hombre que está dedicado al derecho y a los medios? En alguna oportunidad jugué ajedrez, participé en torneos de ajedrez por Santander y estuve en algunos torneos nacionales, pero ya el ajedrez con el derecho pues requieren de bastante dedicación y me incliné más por el derecho. La última participación que hice en ajedrez fue en los Paralímpicos en Cali en el año 2008, pero ahí ya me alejé totalmente de... Y concentrado en este momento en las leyes, concentrado en el derecho laboral y en asesorar a otras personas en temas supremamente importantes y vitales como tiene que ver con sus condiciones como trabajador, ¿cierto? Sí, estoy dedicado, diría 99.9% al ejercicio profesional. El ejercicio profesional en consultorio jurídico, pero también ante los medios. Sí, ante los medios. Tenemos un programa en el canal TRO, los sábados de 12 a 1, el ejercicio en la oficina, la docencia que manejo en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa y un cargo que estoy desempeñando actualmente en la Junta Regional de Calificación de Invalidez. ¿Cómo ha sido esa experiencia docente, la relación con los estudiantes? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con ellos? Interesante, pues a los estudiantes en principio les llamaba también bastante la atención y bastante curiosidad. ¿Y había curiosidad. temor? Decir, ¿será que me inscribo con este profesor? No, todavía sigue el temor. Ajá. Pero no, es cuestión de que vayan cogiendo la disciplina y el hábito. O sea, es cuestión de formar más que abogados, hay que formar personas. Y ese es el propósito, y eso solo se logra con disciplina. O sea, una persona disciplinada, si no sea talentosa, va a salir adelante. Mientras que una persona talentosa, si no es disciplinada, no va a llegar a ninguna parte. Bueno, y en ese ejercicio docente, ayúdenos por favor a recrear cómo es. O sea, ¿usted está solo en el salón de clase con sus estudiantes o hay alguien que lo acompañe?
¿Le ha pasado algo curioso, pues, que alguno quiera hacer copia porque, ay, no, el profe no me ve y entonces... Sí, claro. Venga, nos pasamos, ¿cómo es esa dinámica del aula? Bueno, las clases sí las desarrollo solo y cuando voy a los parciales, va alguno de mis asistentes de la oficina para vigilarlos y no darles como esa oportunidad de que se pregunten los unos con los otros, pero realmente casi no me preocupo por ello porque las evaluaciones que yo realizo les permito que saquen apuntes, todo lo que quieran. Entonces no tengo que estar ahí pendiente de que hicieron copia, no pueden sacar hasta la copia si la llevaron. ¿Sí? Llevo sí a alguien para que lo supervise y no se miren unos con otros. Es más, estoy haciendo un nuevo experimento y empecé ayer y hoy a hacer el parcial sin que nadie vaya, planteándoles el mismo caso y listo, desarróllenlo. Porque como son abiertos, pues considero que vamos a cuidar. Ajá. Y bueno, y la calificación de esos parciales, entonces, usted tiene una persona que le va leyendo y usted va haciendo como la valoración de cada respuesta. Exacto. Ok. Bueno, esa relación con los estudiantes, ¿qué le ha enseñado? ¿Qué ha sido lo más gratificante de esa experiencia? Lo más gratificante de enseñar es lo que uno aprende. Pienso que es más lo que uno aprende que lo que uno enseña. A mí la docencia es algo que me llama mucho la atención. He quedado con pocas horas porque pues, realmente mi actividad profesional me exige. Tengo bastantes procesos y cosas por adelantar, pero me he mantenido ahí en la universidad desde que me dieron la oportunidad porque me parece un ejercicio muy interesante. O sea, es recíproco ese aprendizaje y cambia uno como de ambiente cuando está en esas clases. De verdad que cuando a uno le apasiona algo, pues lo hace con gusto y ahí es donde se marca la diferencia, Claudia. ¿En algún momento ellos le han expresado que usted ha transformado sus vidas, que usted ha sido un referente para cambiar ese concepto que nosotros decíamos de querer ubicar a las personas como que si tienen o no X capacidad? Sí, claro, sí he tenido estudiantes y les llama la atención porque es algo paradójico, ¿no? ¿Por qué una persona invidente lee tanto? ¿Por qué una persona con una limitación física es bueno para la natación? O sea, ¿por qué esas paradojas de lo contrario, verdad? Pues yo considero que precisamente es para que nos demos cuenta que cuando uno tiene algo claro no hay ningún obstáculo. Lo único que le puede impedir a uno el ejercicio, el desarrollar cualquier actividad si tuviera una limitación mental, ¿verdad? Pero el resto, y eso ni así, porque miren cómo hay personas extraordinarias que con limitaciones mentales tienen muchas habilidades. Yo pienso que desde que los seres humanos tenemos la oportunidad de estar aquí en la Tierra, es con un propósito y con un fin, y eso es lo que hay que encontrar. O sea, cuáles son nuestros talentos y cuál es el cometido que tenemos aquí en la Tierra donde estamos de paso. Entonces, en la medida que se logra descubrir eso, se pueden hacer muchas cosas. Y algunas personas, claro, que lo analizan y le dicen a uno que es un referente. Bueno, y usted ha iniciado o inició una lucha para mostrarnos a todos nosotros que no existían limitaciones, a todos aquellos que, por ejemplo, en este caso tenemos la posibilidad de ver. La experiencia con las personas de baja visión, ¿ha tenido la posibilidad de ser maestro de un joven invidente? ¿Y cómo ha sido la relación con aquellos que comparten la misma condición? La verdad, en la universidad no he tenido personas con baja visión, no he tenido. No, que recuerde, no. De pronto sí, con limitaciones físicas, sí. Físico sí, pero no con limitación visual. Eso sí no he tenido, que recuerde en este momento. Pronto se me escapa, ya son 5 años y bastantes estudiantes, pero no he tenido. ¿Y la relación con otras personas de baja visión forma parte de alguna organización o institución, aboga por sus derechos? Claudia, la verdad, no. Estuve en alguna oportunidad participando en esos comités de discapacidad y algunas cosas, pero lamentablemente en esos entornos no se logra mucho desarrollo. O sea, estoy más en el ejercicio y con personas que tienen su visión total. O sea, no he estado, porque no soy partidario de muchas políticas y programas que se quedan solo en teoría. ¿O en asistencialismo? En asistencialismo, exacto. Yo soy acelerado, decía en principio, y a mí eso de que estemos planeando y ideando y nos quedamos en esa etapa, los colombianos llevamos eso en la psiquis, porque a nosotros nos alteraron el proceso los españoles. Si nosotros analizamos y miramos la historia,
De ahí la dificultad que tenemos en ese aspecto, y hasta que no logremos ese desarrollo y no cambiemos la psiquis colectiva, nosotros siempre vamos a llevar eso de planear, idear, nos quedamos en los proyectos. Este es el país de los proyectos, de las iniciativas, de las leyes, las buenas ideas de con las bajas buenas ejecuciones. Exactamente, y no comparto eso. Me parece que el tiempo hay que aprovecharlo en otras cosas. Entonces, cuando yo iba y participaba y estaba el señor alcalde y el secretario y pura planeación, pero no se lograba nada, no se puede. El tiempo no lo podemos perder porque el tiempo es limitado. El tiempo es algo, es lo único que los seres humanos no podemos recuperar. Decía esta mañana en clase, hay una religión en Oriente, por allá, donde uno de los pecados más graves es el robarle el tiempo a las personas, porque no se puede recuperar el tiempo. Es invaluable. Es invaluable. Yo puedo cometer un daño a alguna persona, dañarle el vehículo, yo lo puedo resarcir, vale 2 millones, yo me le voy a dar 5, le voy a dar 30, ¿verdad? Pero le robé a usted 5 horas, ¿cómo se las voy a devolver si su tiempo es limitado? Entonces hay que aprovecharlo muy bien porque nos vamos a ir de acá, y entonces no soy partidario y no tengo esa... Incluso estuve participando en política aquí en Bucaramanga en el año 2003. Saqué 657 votos. ¿Se al consejo? Sí, al consejo de Bucaramanga. Ajá. Pero me di cuenta que eso no era lo mío y decía, todos tenemos una vocación, hay que descubrirla, y creo que la mía era el ejercicio como abogado. Creo y estoy convencido. En este momento. Exactamente. Claro que sí, vamos a hacer otra pausa para retornar al último bloque. Y bueno, ya nos vemos acá en el Magazine Estelares, el magazine que nos